Bien, eh, hola a todos. Vamos a empezar con un tema importante en cuántica y es el tema del teorema espectral y proyectores. En pocas palabras, pues siempre, ¿no? La introducción bueno, ¿y qué es esto? ¿Para qué sirve? Es prácticamente que en la cuántica hay, bueno, cuántica sistema de medición. Es decir, en la cuántica nosotros poseemos bastante el tema de un sistema con muchísimos valores, con muchísimas mediciones, con muchísimos cálculos. Pero realmente cuando nosotros se quiera encontrar o enfocar un valor de medición, es decir, uno solo, o un valor de medición específico, pues ahí se le conoce como valor esperado, que, que nos induce a una medición a partir de un operador, ¿sí? Donde podemos encontrar el valor esperado de ese operador, ¿sí? En un sistema que se encuentra en un estado. En pocas palabras, la forma, bueno, matemática, ¿cierto? Es esta, para que me entiendan. Y ya vamos a explicar. Noten que es muy importante este tema del teorema espectral de proyectores porque a partir de esto, más adelante es que se va a basar el tema de los postulados de la mecánica cuántica. Entonces es importante quedar claro con esto. Bien, queda definido de esta manera. Esta es la forma del valor esperado con respecto a un estado. Entonces, vamos a inducir. Esto es el valor esperado. Sabemos que esto es el estado, ¿sí? Y su forma operacional o como la podemos operar es así. Este es muy parecido a lo que hemos intentado en el tema anteriores sobre el tema de valores estados propios. Sí, es parecido el cálculo y tiene su misma regla. ¿Cuál es la regla? Primero, calcular esto. Es decir, el operador calcula, o sea, se mide a partir del estado ket. Es decir, en esta parte. Y ya después esto nos va a dar que el concepto fundamental, otro estado. Y entonces sí podemos operar esto, que es un producto interno, que ya lo hemos calculado. Bien, entonces el concepto fundamental es así. Operamos primero esto y después esto y nos va a dar ¿qué? No nos va a dar un estado, nos va a dar un valor, ¿sí? Entonces por eso se dice que es un valor o una magnitud esperada. Entonces bien, vamos a definir, bueno, ese valor, qué tipo de, qué escala numérica pertenece, si real, complejo, listo. Entonces vamos a definir el primer punto. El primer punto es que el valor esperado del estado U pertenece a los valores reales. Pero ¿qué hace que este valor esperado obtenga ese valor? Es decir, que esté en los reales, no en los complejos. Porque nosotros operamos, o sea, nosotros usamos el operador que es hermítico. Y acuérdese que un operador, cuando es hermítico, pues su magnitud es real. ¿Listo? Si se le olvidaron, ¿qué es un operador hermítico? Un operador hermítico es un operador matricial en forma sistémica, simétrica. Es decir, que los componentes de aquí, es decir, los componentes de aquí son los mismos que aquí y son los mismos de aquí y así sucesivamente. ¿Se acuerdan de esos operadores que al cambiarle el orden, etcétera, son los mismos? Es decir, con el tema de, de la transpuesta. Bien, esos son los operadores hermíticos, ¿sí? Y generalmente su magnitud es real. En cuántica hay y existe operadores herméticos que tienen magnitud compleja, pero en este caso no nos vamos a ir allá, vamos a trabajar con reales. Es lo que el profesor trabajó en el curso.
Listo, tenemos lo primero. Sabemos que el valor esperado nos va a dar a una cosa real, es decir, un valor C, puede ser o A, uno puede ser uno o cero o pi, ¿sí? No nos importa lo que nos quiera dar, es un valor real. Bien, entonces, el valor esperado, para que lo vamos a introducir de manera física, porque dice, bueno, el teorema espectral, que es esa vaina de los proyectores. Bien, en el tema de la medición de varios sistemas o de un solo sistema, es decir, la medición en un conjunto de estados, en un espacio de Hilbert, ¿sí? Existen muchísimos, hasta infinitos cantidades de n de partículas que se mueven, ¿sí? Libremente. Entonces aquí la cosa se pone compleja. Pero si yo quiero ver la medición de un comportamiento, pues se puede por medio de un valor que nosotros creemos que existe en su proyección. Es decir, a partir del teorema espectral. O sea, con eso nos permite hacer una aproximación, porque ojo, una cosa es verdaderamente medir y otra cosa es aproximar, ¿sí? Que en cuántica lo que se induce más es a la aproximación, puesto que es un estado, perdón, puesto que es una mecánica donde las cosas no son tan predecibles, ¿sí? No tanto como en la clásica, es más complejo, pero a partir de esto y los postulados y el tema de la probabilidad, el valor propio, el estado, los estados no degenerados, degenerados, pues permitieron establecer dicha proposición o dichos postulados con el tema de la mecánica cuántica, en el estado cuántico. Entonces esto prácticamente nos sirve para medición, que es a partir del operador a un estado, un conjunto de estados donde se puede construir una base ortonormal, ¿sí? Y describir el comportamiento de un sistema. ¿Listo? Entonces esto es para esto es importante. A veces se piensa que esto es solamente matemáticas, no, pues sí lo es, pero tiene su lógica, ¿para qué lo está usando? Entonces, bien, nuevamente, sabemos que el valor esperado nos va a dar un real. ¿Por qué? Porque el operador es hermítico, ¿sí? Entonces su magnitud es un real en este momento, siempre o en la mayoría de los casos es así. Y por medio que se utiliza a partir de la medición en un espacio, en un conjunto de estados, ¿sí? En un espacio de Hilbert. Su forma matemática es así, ¿cierto? Y en la forma de operar es de esta manera. Primero se opera primero el orden es el operador al estado que, ¿sí? Que nos va a dar por teoría otro estado y nosotros a partir de esto nos puede dar esto, ¿no? Que esto es un producto interno y esto se puede calcular. Que esto que va a dar un real. Listo. Por el momento eso es lo que tenemos que saber. Lo siguiente, propiedades. Vamos a hacer o los tipos de propiedades que tienen con el tema de esto del valor esperado, que es a partir del operador. Algunas propiedades son las siguientes. Sabemos que esta es la más común. Tenemos que tenerla muy en cuenta. El operador A, inducido al estado A sub n, nos va a dar A sub n y el estado A sub n. ¿Esto qué es? Valor propio. Estado propio. Valor propio es muy importante que se lo aprendan. Estado propio. El valor propio es que una magnitud, ¿sí? Es una magnitud escalar. El estado, pues eso mismo es un estado, es una medición, es un sistema de medición, ¿sí? Comportamiento de un comportamiento de una partícula, ¿cierto? A partir
de dicho valor. Esto es ¿Y por qué estado propio? Porque este estado pertenece a una observación específica, ¿sí? O sea, es decir, inducirle un operador a un estado nos va a dar una representación de un comportamiento de ese estado. Entonces, por eso es de esta manera. Entonces, bien, ya que sabemos eso, nos sirve para hacer lo siguiente. Existe una forma que se representa de esta manera. El operador A y tiene subíndices, ¿no? Y tiene dos subíndices diferentes. Es decir, así, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en ese operador está actuando, o en pocas palabras, un valor esperado de dos estados con diferente magnitud. Es decir, aquí el axu m y el axu n. Y su orden depende de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces por eso acá está primero la m y después la n. ¿Listo? Da de esa composición. Entonces, si sabemos que esto nos da esto, lo reemplazamos. Vida y fue madre. Qué pena con ustedes. Atsu n. Y aquí nos va a dar Atsu n, el estado de esta manera. Esto es un valor que es un valor propio. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Pues simplemente así. ¿Sí? O sea, este no tiene problemas de orden. ¿Se acuerdan que una constante en estos casos no tiene ningún problema en orden en la forma en la formulación de cuántica? Entonces, pues, esto se sale y queda así. Esta vaina, producto interno, nos va a dar un valor. Y ese valor tiene que diferente notación. Entonces, en pocas palabras, y ya la han manejado, esto es que delta de Kroningen. Delta de Kroningen de Mn. ¿Listo? Entonces, es de esto. Entonces, este valor esperado con respecto a los estados con diferentes signos, o sea, con diferentes subíndices, es decir, que nos induce que no son estados iguales, nos da ese comportamiento. Recuerden que el estado de Kroningen es 1, el valor y 0. Y recuerden, cuando m es igual a n y cuando m es diferente de n. Es lo que siempre hemos trabajado, ¿sí? Bien, a ver. ¿Qué sigue? Representar ahorita la propiedad del operador. O sea, el operador, ¿cómo se representa? Siempre lo hemos como impuesto de esta manera, ¿no? Pero bueno, el operador, ¿qué es? Bueno, o A, es decir, ¿a qué es igual? ¿Sí? Es lo que no hemos llegado y lo que ya vamos a empezar. Bueno, la forma matemática es así, ¿sí? Y es la forma por la cual esta cosa que nosotros siempre hacemos tenga lógica y se puede hacer. Es decir, que el operador A es igual a la sumatoria de valores. Ojo, esto es que es un valor propio. Y esto es el teorema espectral. En pocas palabras, el proyector. Esto es lo que se le denomina como proyector. ¿Sí? Entonces, viene siendo, ¿sí? Que el operador es esto, ¿sí? El operador que siempre hemos trabajado en realidad es de esta forma. Y de aquí vamos a empezar a operar en la forma en la cual se representa, es decir, así. Obviamente para abreviar uno lo hace con esto, pero hay momentos donde vamos a ver que se va a manejar de esta forma. Entonces, viene siendo que pues en un conjunto de estados, ¿cierto? Que sean ortonormales. Un conjunto que tenga una base ortonormal, ¿sí? Para cumplir con la propiedad.
Entonces, tenemos ya la composición del teorema espectral, es decir, el operador que es igual a un valor propio de un proyecto y con respecto a un proyector. Entonces, ¿para qué nos induce? ¿Sí? Pues para la operación de esto mismo, que es lo que vamos a hacer más adelante, ¿sí? Y es el valor, porque aquí está escrita de una forma, pero en realidad esto es otra cosa, que es donde tiene un poco de constancia y sentido, ¿sí? Que es una magnitud, o sea, es un valor real. Entonces, antes que nada, aquí empezamos con el tema de propiedad del operador. Es como siempre recordar del operador identidad. Recuerden que el operador identidad es un operador curioso que casi siempre lo hemos visto, ¿sí? En nuestras operaciones. Y que este operador prácticamente tiene dichas propiedades que no son difíciles de aprender. Es decir, el operador identidad ejercido a un estado es el propio estado, porque la magnitud del operador, es decir, el valor propio del operador identidad es 1. Entonces es el mismo estado. Listo. ¿Y cómo recuerdan el operador identidad? Pues una forma matricial, ¿se acuerda? Que tiene valores diagonales en 1, ¿sí? Y el resto 0. Bien, ahora, ¿qué pasaría si el operador A es igual al operador identidad? Aquí vamos a ver algo que se llama relación de completez. En pocas palabras, es decir que el operador i es igual que a la sumatoria de i de 1 de a sub i de a sub i. Es decir, esto. ¿Sí? Relación de completez. Prácticamente. Es la relación de completez. Es una relación que en unos tipos de ejercicios vamos a ver, ¿sí? Que la vamos a ver, a presenciar. Entonces, recordar que las bases, porque aquí lo he anunciado como 3 veces, porque es importante, pues aquí todas las bases son ortonormales, ¿sí? Si no son ortonormales, pues difícilmente, digo que no se puede cumplir dicha condición. Primero por el tema de los operadores a inducible, porque si los estados no están normalizados, pues esos, o sea, no hay un conjunto ortogonal, entonces no se podría hacer. O sea, todo sería trivial, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora este ejemplo con respecto a lo que hemos visto, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer aquí la representación de un ejemplo. En pocas palabras es operar esta cosa. ¿Sí? Y ahí dirán, es como que extraño, ¿no? Es decir, esto. ¿Esto qué es? Esto. Vea la forma como está. Es un real. O sea, es un valor. O sea, esto es una constante, ¿no? O sea, una magnitud. Entonces, pero nosotros no sabemos a qué es igual el estado U. Bueno,
en la forma general, el estado U se representa de esta manera. Así. Así lo ha representado el profesor y pues aparece en los libros. Entonces, ¿qué hacemos? Resolver esto, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que nos podamos operar con esto, ¿no? Entonces, sería Atsui sobre U, esto es igual a que a Atsui sobre sumatoria de Utsui de Atsui, ¿cierto? No, acá no es I, es J. Es J. Claro, porque tiene que ser diferente a este. Entonces sería Apsui y aquí es Apsu J. ¿Listo? Entonces, aquí es igual. Vemos que la sumatoria es toda con respecto a quién, a Utsui. Entonces sería de esta manera: Atsu J, Atsui. Mire el orden, ojo con el orden. El orden primero el orden es de izquierda a derecha, ¿listo? Entonces esto viene aquí, entonces queda de esta manera. ¿Y esto qué es? Pues ya lo hemos hecho. ¿Qué? Utsui y quién delta de Kronecker, de quién de J. Lo que nos interesa en la medición en cuántica es el valor de 1, es decir, que nos dé, o sea, que delta de Kronecker es 1. Y para eso tenemos que decir que J es igual a I. Entonces ahí podríamos decir que Atsu J sobre el estado U, esto es igual a que a Utsu I. ¿Listo? Perdón, a Utsu J. ¿Listo? Entonces, ya tenemos este valor. ¿Qué es este? Pues simplemente vamos a retomar. Es decir, retomando. ¿A quién? O bueno, ¿dónde vamos a retomar? Aquí. Retomando. Entonces, ¿cuál era? Atsu I. Entonces aquí vemos que era Atsu J sobre U. Esto es igual a U sub J con el estado Atsu J, ¿no? Entonces, esto es lo que proyecta a lo largo de el estado Atsui. Recuerden en un inicio que el estado Atsui es el estado principal, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo, o bueno, lo que se hace con este tema del teorema de espectral, o bueno, de esta forma, es que podamos tener la propiedad de hacer una proyección, es decir, U que proyecte aquí a A, ¿no? Que sea esto U'. Entonces, U sub J es la magnitud de esa medición. Y el estado A sub J es la propia medición del estado, ¿sí? Si lo vemos como vectores. Es una proyección, es decir, que proyecta una medida, ¿sí? Con respecto a ese valor propio. Entonces, vamos a hacer otro tipo ¿no? Ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este tema? Cuando Atsu J, o sea, no, perdón, este es el mismo. Ahora, ¿qué pasa de esta manera? Ahora de esta manera. ¿Recuerdan el orden o cómo se opera? En este caso sería que sería Atsui y aquí que espera. Sería U y Atsui, ¿no? ¿Cierto? O sea, este se queda tal cual, esta vaina.
decir, esto queda pues un valor. Entonces podemos decir la inversa. El conjugado de u. ¿Por qué el conjugado de u? Recuerden que el anterior era de otra manera, ¿sí? Sí, es decir, aquí, vea. Atsui está acá, pero ahorita está contrario, ¿cierto? Aquí estaba Atsui y ahora está en el otro lado. Entonces se invierte, por lo tanto es el conjugado, ¿sí? Es por eso que aparece el conjugado. No sale por magia. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice esta que proyecta. Ojo, se puede proyectar tanto en el ket como en el bra. Recuerden que el concepto de los estados se pueden representar de dos formas, ket y bra. Siendo que el bra es el contrario del ket. Es decir, noten que esto y estos son familiares, solo que son su contrario. ¿Sí? Entonces aparece que es proyecta al ket de u. Proyecta el ket de u el bra de u a lo largo del bra de a sub i. Es lo mismo como allá. O sea, proyecta el que de u a lo largo de a sub i. Entonces por eso se ve o se representa o se dice que es una proyección, es decir, una representación de del otro. O sea, de un estado y el otro estado. Bien. A ver. Ahora pues vamos a encontrar, porque voy a dejar de último los proyectores porque es un tema corto y la verdad no es complejo, para no enredarnos tanto, ¿sí? Porque después meten los proyectores pero no aportan mucho en la demostración del valor esperado. Recuerden que ahora lo que queremos es esto, encontrar esto, ¿cierto? Bueno, esta vaina aquí es igual, es decir, esta vaina es igual a algo. Es lo que queremos hacer. Bien, entonces aquí tenemos que colocar nota. Nota. Voy a colocar acá nota para ustedes, chicos, porque es importante. Estos conceptos se debe saber siempre. Siempre tiene que saber estos conceptos. El fundamental. El principio de la mecánica cuántica. El otro, el teorema espectral. Perdón, la relación de completez. Que es en pocas palabras es esto. Es el mismo vector de identidad. ¿A qué es igual el estado U? O el estado U no significa que solo hay un estado, o sea, es una representación general de cualquier estado. Entonces el estado U es igual a que a la sumatoria de A sub I de U sub I. Perdón, acá es de A sub I. ¿Listo? Y por último, ¿a qué es igual? El operador. Y recuerden que es un operador hermítico, que su magnitud es real. Es igual a esto. Listo. Estas cuatro cosas fundamentales. ¿Para qué? Para poder encontrar el valor esperado. Bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente.
¿Qué vamos a hacer? Operar esto, ¿sí? Es decir, de esta manera. Vamos a operar el estado U y prácticamente quién. Vamos a reemplazar este, ¿no? Que es la sumatoria. De I vamos a reemplazar el operador. ¿Cierto? Aquí está mal. Así. Así, ¿cierto? Y aquí ahí está U. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar. Es decir, esto es igual, o sea, de esta manera tal cual. Lo siguiente. La sumatoria de I, está un valor propio, entonces siempre lo colocamos de primero. Del estado U con respecto al estado Atsui y el estado Atsui con respecto a esto. De esta manera, es decir, el bra de U así de esta forma, porque acuérdense que es de izquierda a derecha. Entonces viene este con este y estos pues ya estaban prácticamente. Entonces queda de esta manera. Ahora esto y esto es un comportamiento ¿quién? Del real. Es decir, este sería quien U sub I, ¿no? Y este sería el conjugado. Entonces queda demostrado o queda de esta manera. Es igual a la sumatoria de A sub I del conjugado de U sub I de U sub I. Y recuerden que esta operación aquí es igual a la normal, ¿no? Es decir, así. Así, de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Viene siendo que queda de esta forma. O es decir, también, o sea, también es lo mismo como decir esto. Ah, no, perdón. Bueno, sí. Podemos abreviar mejor. O sea, esto siendo que el valor absoluto de U sub I es prácticamente el producto interno de A sub I con U, pero todo esto elevado al cuadrado. Listo. Y este sería el valor esperado. Este sería el valor esperado. Este. Entonces, el valor esperado en realidad es esto. ¿Que cómo lo quieres resolver? Lo puedes resolver así, ¿sí? Es decir, tiene el valor propio, el estado, es decir, el estado propio de U sub I, o pues de esta manera, o la manera general, esta, la que hemos operado, ¿sí? O la que hemos venido operando. De esas dos formas las pueden hacer. Bien, eso sería lo del valor esperado. Ya encontramos la magnitud del valor esperado y a lo que hace alusión. Ahora pues vamos a hablar de un temita que la verdad, pues, proyectores. El profesor no le enfocó mucho esto, pero es importante recordarlo. Proyectores. Recordemos que un proyector se escribe de esta forma. ¿Sí? Este es un proyector. ¿Sí? Y este proyector es un operador hermítico. Es un operador hermítico. Es más que todo por propiedad de álgebra. Entonces, tiene propiedades. La primera propiedad es que este operador, es decir, al tener su transpuesta, pues es simplemente esto.
Sí, la transpuesta. Otra propiedad del proyector es idempotente. Es decir, que un proyector elevado a la n, es decir, puede ser 2, bueno, siempre que 2 es mayor de 2, es el mismo proyector. Es el mismo proyector. O sea, no tiene nada fuera de lo común. ¿Listo? Entonces, podemos colocar un ejemplo. El proyector a la 2 es igual a qué. Entonces vamos a hacer esto. A sub i, así, de esta manera. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Y esto cómo lo podemos superar? Pues, sencillamente, de esta manera. Es decir, en una parte, por ejemplo, esta parte, la podemos colocar aquí, ¿no? Ah, esta chimbada. Esta parte la podemos colocar así, mira. Esto lo pasé así, para que lo vean como más. Producto interno de dos mismos es 1. Entonces, ¿qué pasa? Que esto a la 2 es, ¿qué? Pues el mismo P. ¿Sí ves? Por ejemplo, el proyector a la 3 es lo mismo como un proyector a la 2 por un proyector. Y sabemos que un proyector a la 2 es lo mismo como un proyector. Y por un proyector es lo mismo que un proyector a la 2. Y esto es lo mismo que un proyector. ¿Sí ve? O sea, siempre es idempotente. O bueno, eso es lo que vemos. Listo. ¿Qué más propiedad que le pueda yo dar a esta maricadita? No. Los proyectores quedan hasta ahí. Ese tema no es, si ves, este es el resumen de lo que hizo el profesor. Ya, los proyectores en la contextualización por el teorema espectral se ve presente, ¿no? Por ejemplo, en vez de que le aparezca esto, le aparezca la P, pues ya sabe que es un proyector, que es de esta manera. Y pues ahí siempre ya empezamos a operar como siempre hemos establecido. Aquí el tema más importante es con el tema del valor esperado y los valores que nos dan, por ejemplo, en esto, estos valores o estas expresiones que son prácticamente el resumen para usted poder emplear el tema del valor esperado. Entonces, el valor esperado, en fin, nos ayuda a componer un sistema de medición, o sea, a tener una aproximación en las mediciones en la cuántica, ¿sí? Y podemos hacer un ejemplo de la composición o la estructura del átomo del hidrógeno o el comportamiento del electrón. Por ejemplo, viene siendo este es el núcleo y todo esto es la posición que puede tomar el electrón solo en una medición. Pero si usted vuelve, es decir, si usted vuelve y mida en la segunda medición, lo puede notar así. O lo puede en la tercera, lo puede notar así. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué pasa? Al tener esa complejidad, pues nosotros podemos saber que un valor esperado nos hace alusión que es posible que podemos encontrar el electrón en esta posición, en esta posición, en esta posición, en esta posición. Es un valor esperado, es decir, nos aproxima a un sistema de a un método de medición donde nosotros podemos inducir
el comportamiento de una partícula como un electrón, un positrón, un fotón, ¿sí? Que son partículas con unas propiedades complejas con el tema de la cuántica, ¿cierto? El tema de la medición, de saber la velocidad, la posición, etcétera. Y pues ahí más adelante pues vamos a ver el estado cuántico, los postulados y por ende la relación de certidumbre. Entonces, este valor esperado es como una forma de medición o una introducción, ¿sí? Que nos arrasga a los postulados. Es decir, un valor esperado no es lo mismo que una probabilidad, ¿sí? O sea, un valor esperado es algo que yo mido y yo se supone que se espera que van a estar en ciertos puntos. Pero la probabilidad es el comportamiento de que sí puede estar o no puede estar, ¿sí? Es, es confuso, pero los postulados, que son 5 o 4 postulados, y que vamos a en la próxima clase vamos a estudiarlos, vamos a entender un poquito más el tema de la medición de la cuántica. Entonces, por eso quería importante entrar al tema del teorema espectral, porque aquí hacen la primera alusión del valor esperado. Y ya después de la siguiente clase va a escuchar mucho el valor esperado, la probabilidad de ese valor, es decir, podemos sacarle la probabilidad del valor esperado, ¿sí? Que es el cuarto postulado, y también los estados de medición antes, inmediatamente después, ¿sí? Entonces vamos a tener esa composición. O sea, por ejemplo, este puede ser el de antes, este puede ser el de medición actual, ¿sí? Y este puede ser inmediatamente después de la medición. Entonces vea que el comportamiento de las partículas, o bueno, el comportamiento, el tema de la mecánica cuántica es un poquito más diferente, es muy diferente a lo que hemos siempre visto en la clásica, con factores de experimento o de medición, ¿sí? Entonces esa sería como toda la clase de hoy, que es prácticamente este tema. Y ya en el próximo vamos a hablar postulados de la mecánica cuántica. Y ya así meternos con los ejercicios y ya después con los ejercicios como conclusión de todos estos temas que hemos hablado, ¿sí? Lo de las bases, los estados, valores propios, de Gran Smith, las bases, etcétera, etcétera, los valores esperados y postulados a entrar a la demostración de la ecuación de onda de Schrödinger independiente y dependiente del tiempo. Entonces ese sería como el último tema, ¿no? Entonces ya estamos pronto y pues con esto, ¿no? Entonces gracias por ver y nos vemos en la próxima.